Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El mapa conceptual de hoy lo quise hacer con respecto a un artículo en Ciencias Direct titulado Bitcoin contra divisas fiduciarias, dependencia y contagio de riesgo. Quise hacer ese mapa conceptual sobre este artículo, influenciado por el video que nos trajo el profesor sobre Bitcoin en la semana 5, para complementar varias cositas desde la experiencia personal y desde lo que nos saca ese estudio. Entonces, primero voy a entrar a definir en sí para qué se realizó el estudio o el resumen de este artículo. Este artículo compara el comportamiento del Bitcoin con el de las monedas tradicionales, el euro, la libra, el yen y el dólar, en relación con diversos mercados financieros, incluyendo renta fija, acciones y materias primas. Los autores analizan la dependencia extrema y la dinámica de contagio de riesgo entre estos activos durante periodos de tensión económica como la pandemia de COVID-19 y la guerra en Ucrania. El propósito principal es ofrecer información valiosa para los inversores sobre las oportunidades de diversificación y cobertura que ofrecen las divisas fiduciarias y Bitcoin en diferentes mercados, destacando similitudes y diferencias en su respuesta ante eventos extremos. Antes de abordar el artículo, quise hacer otro mapa conceptual para complementar eh, lo dicho por el profesor. Bueno, el Bitcoin es una criptomoneda. Existen muchas criptomonedas, pero el Bitcoin es la principal criptomoneda y la de mayor capitalización que existe en la actualidad. Después del Bitcoin le sigue el Ethereum. En la actualidad, en la actualidad tenemos que el precio y la volatilidad del Bitcoin tiene unas fluctuaciones significativas y una tendencia alcista a largo plazo. Con respecto a esto, quiero complementar con la gráfica del Bitcoin a largo plazo, en este caso desde el 2017, donde podemos observar que ha tenido unas fluctuaciones significativas. Por ejemplo, en el 2018, su cotización era de 19.839 y bajó hasta $3.000 por Bitcoin. Luego, en el 2021, llegó a cotizar a $64.000, luego bajando en el 2023 a $15.282. Su mayor cotización ha sido de $109.000 por Bitcoin y últimamente ha tenido una corrección hasta los $82.000 por Bitcoin, teniendo una corrección nuevamente hasta los 93.000. ¿Qué les quería mostrar con la gráfica? El Bitcoin, como es otro instrumento financiero, pero con una gran diferencia con respecto a otros, porque tiene una volatilidad. Ha tenido correcciones del 80, del 70 y del 90%. O sea que no es, una, no es un instrumento financiero para que cualquier persona del común invierta por esas correcciones tan significativas que tiene. Bueno, actualidad, adopción institucional, incorporación en carteras de inversión y ETFs de Bitcoin. En el 2020 se creó autorizaron la creación de un derivado financiero ETF. A raíz de esto, y BlackRock, que es el mayor fondo, uno de los mayores fondos de inversión a nivel mundial, también entre su cartera tiene inversiones en Bitcoin. Entonces, de una u otra manera, eh, varias instituciones financieras han, han entrado en el mercado del Bitcoin. Esto se ha dado más que todo por la presión de las personas, porque al ver que el Bitcoin está subiendo y estas instituciones financieras en su portafolio de servicio no ofrecían esta opción, pues las personas estaban llevando el dinero para otras plataformas legales que ofrecen el Bitcoin entre sus productos. En cuanto a regulación,
Hay una variación entre países y un impacto en adopción y en precio. En la actualidad solo existen dos países que utilizan el Bitcoin como moneda de curso legal, que son El Salvador y la República Centroafricana. Los otros países en estos momentos están implementando regulación, como en Colombia, que se ha presentado un proyecto, y en Estados Unidos, que en la actualidad también se está implementando cómo se regulan las criptomonedas. ¿Qué tenemos con respecto al Bitcoin en la actualidad, al halving? El halving es que en, durante determinados tiempos la minería, o sea, la producción de Bitcoin se resta a la mitad. El Bitcoin tiene una producción máxima de Bitcoin que es de 22 millones de Bitcoin. En la actualidad le falta muy poco para alcanzar su producción máxima. Entonces, a medida que se va reduciendo el halving, se va reduciendo el número de Bitcoin que se produce. Y eso puede producir un efecto en su precio. ¿Qué tenemos en perspectivas con respecto al Bitcoin? Existe una adopción masiva, potencial como forma de pago y reserva de valor, y demanda por inflación e incertidumbre. Bueno, anécdota personal, en el 2007 nosotros invertíamos en Bitcoin y teníamos una tarjeta débito expedida por SAP. En ese momento es un banco europeo. Y nosotros en ese momento podíamos comprar hasta un tinto con Bitcoin. ¿Qué pasó? ¿Por qué se acabó la usabilidad del Bitcoin para comprar, por ejemplo, este tipo de artículos? Porque cuando uno iba a comprar, lo que le cobraron a uno por comisión era muy poquito, entonces justificaba que se podía hacer una compra inclusive de un tinto. Pero a medida que el Bitcoin se fue popularizando, se empezó a incrementar la comisión, entonces hizo inviable comprar ese tipo de productos. ¿Por qué demanda por inflación? ¿Por qué demanda por inflación e incertidumbre? Porque la inflación es la pérdida del poder adquisitivo y el Bitcoin, al irse valorizando, la gente empezaba a invertir su dinero en Bitcoin, ya que se le generaba mayores rendimientos al de la inflación. Perspectivas. Innovación tecnológica. Blockchain, como lo mencionaba el profesor, y Linked Network, integración con otras tecnologías. Desafíos, volatilidad y regulación, competencia de otras criptomonedas y los CBDC. Profesor, compañero, los CBDC son unas nuevas monedas digitales que en estos momentos se encuentran en periodo de prueba, las cuales quieren implementar los bancos centrales. Otro de los grandes desafíos es el consumo de energía, ya que la minería de Bitcoin consume demasiada energía. Factores claves. Hay una adopción institucional, como lo mencioné anteriormente, innovación tecnológica, y a medida que transcurre el tiempo hay una claridad regulatoria. Ahora sí entremos en detalle con respecto al mapa conceptual. Este es más teórico porque más o menos la práctica, ya expliqué muchos temas en el anterior mapa conceptual. Entonces, ¿cuál sería el tema principal? La relación entre el Bitcoin y divisas fiduciarias con diferentes clases de activos financieros, una dependencia extrema y contagio de riesgo. Similitudes en mercados bajistas, renta fija, oro, contagio de riesgo, alza y baja, inversiones factibles, insensibilidad al riesgo y a la baja. Diferencia en mercado de acciones o petróleo. Acciones, petróleo, crudo. ¿Qué implicaciones tiene? Divisas fiduciarias, diversificación, Bitcoin, posición corta, protección ante eventos externos. Naturaleza del Bitcoin, es la criptomoneda más conocida. Hay un gran debate en si es una moneda, si es una mercancía o es un híbrido. Diferencias con divisas fiduciarias, lo que mencioné anteriormente, que es una oferta finita de 22 millones, y descentralización, que esto es lo que más le gusta a la gente. ¿Por qué? Porque no depende de ningún banco central ni de ningún gobierno. O sea, no lo controlan, no tiene un control absoluto.
Se rige por la oferta y por la demanda. Bitcoin como activo de inversión y cobertura, reconocido por estudio, auge en incertidumbre y crisis. Metodología estudio, un análisis de dependencia extrema y contagio de riesgo dinámico. Métodos, datos diarios desde el 2010 al 2022. Resultados específicos por mercado. Renta fija, una integración con el Bitcoin, lo utiliza como cobertura, posiciones cortas en Bitcoin y diversificación en divisas fiduciarias. Mercado de acciones, contagio de Bitcoin, cobertura Bitcoin, factibilidad, divisas fiduciarias. Oro, descenso de precios conjunto entre el Bitcoin y el oro, cobertura, posiciones cortas, diversificación, divisas fiduciarias y oro. Petróleo, dependencia extrema negativa con el Bitcoin, cobertura en posiciones cortas en petróleo para inversores en Bitcoin, diversificación de divisas fiduciarias con petróleo. Implicaciones para los inversores, protección de carteras, movimientos extremos a la baja, estrategias, Bitcoin versus divisas fiduciarias según el activo. Conclusión, comparación detallada, similitudes de renta fija y oro, diferencias entre acciones y petróleo y considerar características únicas del Bitcoin, inversión y gestión de riesgo. Complementando ese artículo, ya desde la experiencia y como conclusión general, el Bitcoin se convirtió en un instrumento financiero más, una opción más para especular. ¿Por qué? Porque el Bitcoin se adquiere con monedas fiat, en este caso con el dólar, y su comparación es con respecto al dólar. Debido a la pandemia se inyectó grandes cantidades de dinero, la gente tenía exceso de dinero, empezó a invertir en estas criptomonedas, por eso el auge y el aumento de su precio. Al convertirse en un instrumento financiero más, no está exento de lo que pase con otros demás productos financieros, en este caso con el dólar. Y entonces tiene una relación, una correlación con el índice del dólar, una correlación con el Nasdaq, una correlación con el S&P 500. A diferencia de estos, es que el Bitcoin ha tenido unas correlaciones mucho más grandes. Por eso no es recomendable para personas que no conozcan ese tipo de inversión. Complementando con lo que mencionó el profesor contra las pirámides. Las pirámides en sí han existido a lo largo de la historia, solo que ha cambiado su forma. ¿Cómo que ha cambiado su forma? Si simplemente las personas inescrupulosas utilizan lo que está de moda, lo que la gente tiene más presente en su mente para realizar ese tipo de pirámides. En su momento existió pirámides con Forex, con el oro, con la plata, con el petróleo y en este momento con las criptomonedas. Pero en sí este tipo de pirámides son una estafa. Bueno, profesor, bueno, compañeros, espero que hayan entendido un poquito sobre este mapa conceptual. Quería simplemente como integrar desde ese estudio, desde ese conocimiento del Bitcoin y de cierta experiencia que tenía con este producto. Y quería también que vieran el comportamiento del Bitcoin en la gráfica que les mostré anteriormente. Muchísimas gracias.